Bueno, muy buenas noches entonces a Mónica, a José, a Sofía, a Alexa, a Shirley y a Andrea. Gracias por estar aquí presentes. Inicialmente, pues comentarles que importante que ustedes tengan en cuenta la tabla que les envié en estos días, el día de ayer específicamente. Esto con el fin de que ustedes tengan claro cuáles son las evidencias que están debiendo, ¿sí? Y también, pues que la idea es que ustedes puedan adelantarse. Permítanme un momento, me coloco los audífonos así el sonido queda regular. Listo. Entonces, ¿me escuchan bien? Por favor, me confirman si me escuchan bien. Sí, profe, yo la escucho. Ok, ok, gracias, perfecto. Gracias, gracias, Andrea. Entonces, básicamente la idea es que la información que yo les envié con las calificaciones que llevamos hasta ahora en la fase de planeación, porque si ustedes se dieron cuenta, les prácticamente les hice la revisión de las 5 guías más la que ya estamos trabajando en este momento, que es la 6. Y hay varios que deben, pues, el tiempo anterior. Entonces me preocupa el tema de que no están al día y que hay que enviarlos a deserción. No sé si de pronto aquí esté Ángela María no está, Angie Caterina, Ángela María Rojas no está, Ingrid Juliet tampoco, Haider Daniel, Caterin Paola no está acá, Laura Daniela Álvarez, Laura Meneses, Luis Felipe, Luz Brigitte, Sofía Carolina creo que es la única que está acá, ¿cierto? Sofía, pues por ejemplo, Sofía necesito que por favor te pongas al día lo más pronto para poder, digamos, permitir que sigas en el proceso, porque si no sigues, si no quedas al día, tenemos inconvenientes. Entonces la idea es que se pongan al día. Yo les colaboro lo que más pueda. Sí, en este momento, si Sofía me dice, profe, tengo dos actividades para subir, listo, de una le abro la actividad, la plataforma para que ella la suba. Pues Sofía, ¿me estás escuchando? ¿Tienes claridad con la tabla que les envié de las actividades que debes presentar? Sofía, por ejemplo, Geraldine Andrea se puso al día con varias actividades que tenía pendientes. Ahí le quedan dos, Geraldine tres, si no estoy mal. Profe, me quedan tres. La evaluación no la había visto, pero ayer vi que el profe la habilitó, esa Sí, yo la hago ahorita. listo. Y el otro trabajo grupal, yo estoy hablando con mi compañerita, que es la compañera que vive en Leticia, Ajá. pues que tiene problemas de conectividad, ya lo estamos haciendo para subirlo el día de mañana, junto con la evidencia que me hace falta, profe, para quedar ya al día con todas las Ok, evidencias. perfecto, porque Ángela me debe una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete evidencias me debe Ángela. Sí, profe, entonces yo hablé ayer con ella y quedamos en hacer esa que tengo, o sea, que me hace falta a mí, porque las otras grupales ya, pues yo ya las hice con ella, esa es la única que yo tengo pendiente con ella, sí, señor. Entonces, por favor, Sofía, si me estás escuchando, necesito que te pongas al día lo más pronto posible para poder continuar en el proceso, ¿listo? Es importante que estén al día para que no tengamos problemas Sí, luego. profe, lo estoy escuchando. Exacto. Entonces, para que cuando ustedes lleguen al final y que quieran graduar, les digan, no, no se puede graduar porque resulta que usted debe 5 evidencias. O sea, para poderse graduar tienen que estar todas las evidencias presentadas y todas con A. ¿Listo, Sofía? Entonces, por favor, necesito que te pongas al día lo más pronto posible porque tienes una en A, que es la evidencia 2 de la guía de aprendizaje 5 y varias que no me debes también de esa guía de aprendizaje. Obviamente, pues bueno, en el cuadro ya cada uno sabe lo que debe, entonces pues no voy a repetirles más el tema. Entonces, que por favor me colaboren con eso y queden al día esta semana si es posible. ¿Listo, Sofía? Y los compañeros que más adelante escuchen o vean la grabación, para que también ojalá queden al día. Simplemente es que me escriban y yo les abro la evidencia, ¿vale? Bueno, entonces, continuando con nuestro proceso formativo, hoy vamos a ver un tema bien interesante. eh, y ya recuerden que empezamos la guía de aprendizaje número 6. Voy a compartir mi pantalla.
Me indican por favor si están viendo mi pantalla. Sí, señor. Listo. Bueno, la semana pasada la evidencia que ustedes tenían que trabajar era una evidencia enfocada hacia el tema de la legalización de una organización, de una empresa, ¿no? Entonces, ¿qué se requiere para que una empresa pueda, desde el punto de vista legal, empezar a formarse? Normalmente lo primero que uno hace cuando va o cuando quiere hacer empresa, ¿sí? Cuando quiere ser emprendedor es formalizar y legalizar su empresa ante las entidades correspondientes. ¿Ante qué entidades? Normalmente lo primero que se hace es registro ante la Cámara de Comercio, ¿cierto? Con el fin de que le entreguen un certificado de existencia y representación jurídica o representación civil. Esto con el fin de que se constituya de forma legal la empresa. Entonces, bueno, ese es el primer paso. Y el segundo es el tema del registro ante la DIAN. Hay que registrar ante la DIAN, así sea persona natural, persona jurídica y demás. Esos son los dos primeros pasitos que siempre se deben hacer. Ahora ya depende si es una fundación, por ejemplo, y hay que hacer otro tipo de trámite y registrarla, por ejemplo, en Tunja y en Boyacá. Funciona mucho de que hay una entidad adscrita a la gobernación que es la que le hace como la consultoría, el seguimiento de las fundaciones. Entonces, ahí hay un tercer paso. Pero eso depende del tipo de organización o del tipo de empresa. Pero lo primero que ustedes tienen que hacer es eso, el registro ante Cámara de Comercio y el registro ante la DIAN. ¿Listo? Para el tema de los impuestos. Cámara de Comercio más que todo sirve es para tener una referencia comercial de que ustedes efectivamente están legalizados. Yo a varios les escribía en la realimentación que es muy importante tener la Cámara de Comercio activa, vigente, registrada, porque cuando ustedes quieren acceder de pronto a un crédito, ¿cierto? Con el sector financiero, o cuando ustedes desean aplicar a una licitación con el gobierno, pues les piden todos esos documentos con cierto tiempo de antigüedad, les miran el patrimonio, con cuánto patrimonio arrancó la empresa, les analizan los estados financieros, entonces en las relaciones comerciales que usted haya tenido. Entonces, si usted tiene un crédito con un banco, también le van a revisar que usted haya tenido créditos con los bancos, si tiene proveedores, es decir, es una serie de estudios y análisis que hacen con la empresa para verificar que realmente la empresa existe y no sea una empresa de papel, que normalmente eso pasa en muchos momentos de la historia, ¿no? Y lo hemos visto, que hay empresas de papel donde les dan una licitación y si resulta que no finalizan el proceso, no hacen nada y lo que hacen es robarse la plata, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Lo primero es registrar la empresa ante la Cámara de Comercio y ante la DIAN. ¿Listo? Para que por favor lo tengan en cuenta siempre. Se generan unos gastos, es verdad. La carga impositiva en Colombia para la creación de empresas son altos, eh, porque hay que pagar muchos impuestos, porque hay que pagar la retención en la fuente, porque hay que pagar el impuesto de renta y complementarios, que aproximadamente es el 33% de sus ingresos, bueno, de la utilidad bruta, entonces es bastante alto. Y por otro lado, los impuestos en la DIAN, entonces que si tiene que declarar renta, que si tiene que declarar IVA y una serie de aspectos que usted tiene que verificar. Entonces siempre es muy importante esto primero, hacer todo el tema de legalización con las entidades correspondientes. ¿Listo? Eh, Ahora vamos a mirar para esta semana, según lo que tenemos dispuesto en la plataforma que está por acá. Para esta semana necesitamos realizar dos actividades técnicas, porque creo que esta semana ya con la profe Liz van a realizar otras, si no se va, bueno, con ella hablarán el próximo jueves, que yo creo que tienen sí, el jueves la actividad con ella, la sesión. Entonces, para esta semana técnica vamos a trabajar estas dos, la evidencia 2 y la evidencia 3. ¿Listo? Ahí están en la plataforma para que ustedes sepan. Nos toca empezar a trabajar un poquito más fuerte y vamos a trabajar en grupo. Estas dos las vamos a trabajar, bueno, la 2 es individual porque es una actividad interactiva, después de haber leído todo el material, y la 3 es una actividad que vamos a trabajar en grupo. Y vamos a empezar a trabajar en grupo porque estamos algo atrasados y necesito empezar a jalonar día 2 evidencias por semana, ¿listo? Así es que por favor les voy a pedir que me colaboren, que no se vayan a quedar, que estén muy pendientes trabajando con su compañero o sus compañeros para que salgan adelante.
La evidencia 2 en qué consiste. Los Incoterms. Dice, son los términos de comercio internacional que establecen normas internacionales que buscan facilitar las operaciones de comercio internacional. Ahorita vamos a ver un poquito de ello. Para desarrollar esta evidencia, ingrese a la actividad interactiva Incoterms, que ya está activa, ubicada en la plataforma en el espacio destinado para ella, y siga las instrucciones allí escritas. También es importante la lectura y análisis previo del material de formación determinado Incoterms. Aquí habla que Incoterms 2010, pero es que esos Incoterms ya pasaron de moda. Por eso yo desactualicé la información. Cuando ustedes ingresen a la plataforma, allá en el contenido del curso, van a encontrar lo siguiente. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Se me cerró esto. Perdón un momentico, yo ingreso rápido. Entonces les venía diciendo que ustedes, yo les actualicé porque ahí en la plataforma aparecen los 5 tercios 2010. Si los quieren ver, perfecto, los miran y con eso los comparan con los nuevos, con los del 2020. Pues en proyecto, en fase de planeación, en actividad 6, y aquí vamos a encontrar Incoterms 2020. En el material de formación ustedes van a encontrar los del 2010, pero como les digo ya están desactualizados, entonces ustedes cogen los del 2020 y simplemente le dan clic acá y ahí los va a descargar. Es un documento que está actualizado en donde vamos a poder encontrar los Incoterms pues del año 2020. ¿Listo? Entonces para que por favor tengan en cuenta eso. Porque los del 2010 ya están desactualizados. Y normalmente cada 10 años sale una nueva versión de los Incoterms. Entonces para que tengan en cuenta eso, por favor. Para acceder a la actividad interactiva, pues ustedes ya saben cómo lo van a hacer. Ahora, hay una actividad A. Lo que pasa es que aquí les dice que hay una actividad interactiva. Ustedes saben, recuerdan que siempre a veces no se explica bien en la guía, sino que nos toca ingresar a la evidencia para poder saber qué es lo que nos van a solicitar. Entonces aquí ustedes van a evidencias y revisan. Bueno, pues estamos hablando de la evidencia 2. Bueno, la evidencia 2 es simplemente que ustedes ingresen y ahí van a encontrar como una serie de un juego, unas preguntas y van paso a paso. Pero para la evidencia 3 sí necesitan mirar un tema. Bueno, miremos entonces ahora la evidencia 3, que es la otra, el mejor Incoterm. La globalización de los mercados internacionales ha impulsado nuevas oportunidades para las empresas exportadoras y han dinamizado el intercambio de mercancías con mayor número de países y en mayores cantidades. Es así como a medida que aumenta el volumen y la complejidad de las ventas, también crece la posibilidad de malentendidos y litigios costosos cuando no se especifican de forma clara y precisa las obligaciones y los riesgos de las partes que intervienen en la negociación. Precisamente lo que buscan los Incoterms es evitar esto, que se generen imprecisiones al momento de hacer una negociación, que las cosas queden claras tanto para el vendedor como para el comprador y así evitarnos sobrecostos, litigios y demandas. ¿Listo? Teniendo en cuenta esta información, el objetivo de esta evidencia es que comprenda la importancia de dar un adecuado uso y aplicación de los términos de negociación internacional en las transacciones internacionales. Por ello, consulte el material complementario Términos Internacionales de Comercio. Luego del análisis de dicho material, resuelva el taller con las situaciones que se exponen en la evidencia descargable. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues ir aquí, acá, evidencia número 3, el mejor Incoterm, y aquí van a encontrar el anexo a la evidencia. ¿Listo? Yo lo tengo descargado, es este que está acá. Y aquí nos dice, mire, hagan lo siguiente. Aquí la guía dice que lo hagan de forma individual, pero háganlo en grupo para que les rinda, ¿listo? Entonces, miren, dice el documento, teniendo en cuenta la información, no sé qué, de esos términos de negociación, luego del análisis de dicho material, o sea, leer los Incoterms, pero lean los que yo les dije, resuelva este taller con las situaciones que se exponen a continuación. Situación A, la empresa Colfruit exporta conservas de fruta a Estados Unidos, el medio de transporte que utiliza es el marítimo, aquí ya podemos ir entendiendo, y la responsabilidad en cuanto a costos y riesgos culmina cuando se entrega la mercancía al transportista. ¿Sí? Situación B, la empresa Textiles y más importa camisas desde Shanghai y ha realizado la compra de 5.000 camisas para sus puntos de venta en Colombia. La condición de venta incluye costos y gastos hasta que la mercancía se encuentre sobre el buque en el puerto de Shanghai. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los Incoterms no solamente sirven para exportaciones, sino también para importaciones. ¿Listo?
Situación C, Textiles Estados Unidos es una empresa ubicada en Florida, Estados Unidos, realiza una negociación de 50.000 toneladas de algodón para la empresa de Tejidos Colombia, o sea, es una importación. Los gastos y riesgos fueron pagados por el vendedor textil de Estados Unidos desde Miami hasta Barranquilla. Los riesgos se transfieren cuando la mercancía llega al depósito de Tejidos Colombia en Barranquilla. Listo. Situación D, situación E. Ustedes lo leen y revisan. Para cada una de las situaciones expuestas, resuelva los siguientes puntos, que es lo que ustedes van a entregar. Define el Incoterm que aplicaría a cada una de las situaciones. ¿Sí? Por ejemplo, cogen la situación A y van a decir, bueno, van a hacer un cuadro. Situación A, la descripción que está aquí, que aparece acá, la colocan en el cuadrito. Al frente me colocan otra columna que diga Incoterm que se utiliza. Explique el por qué utilizó ese Incoterm. Mencione para cada una de las situaciones planteadas y de acuerdo con el Incoterm elegido cuáles son las obligaciones para el vendedor y el comprador. Describa las ventajas y las desventajas para el vendedor y el comprador al negociar bajo el Incoterm que aparece allí, que ustedes han seleccionado. ¿Sí? Y describa las ventajas y las desventajas para el vendedor, según el Incoterm que usted, según su análisis, usted puso ahí. Lea el siguiente caso y basado, entonces son 2 puntos. Lo primero es esto, y lo segundo es, lea el siguiente caso y basado en él, resuelva el cuestionamiento que se plantea al final. Usted lee en el caso, ¿sí? Y aquí dice, ¿qué Incoterm de los mencionados en el caso anterior debería ser excluido por la empresa Rura en este contrato? Sustente su respuesta. ¿Listo? Ya saben, pueden desarrollar como quieran esto, en PowerPoint, en Excel, en Word. En grupo, ¿vale? En grupo. Entonces, eso es lo que tienen que hacer para esta semana, que comenzó el día de ayer y va hasta el próximo 24. Esta semana también tienen la posibilidad de adelantarse si tienen evidencias atrasadas, ¿listo? Entonces, ¿es claro lo que tienen que hacer o tienen alguna pregunta? Todo claro, profe. Listo. Entonces miramos rápidamente una pequeña introducción a lo que son los Incoterms, porque ustedes tienen el material, sin embargo yo quiero hacer como una abrebocas de lo que son los Incoterms, ¿vale? Yo tengo aquí preparada esta presentación. Entonces, los Incoterms son los términos de negociación internacional, ¿sí? Incoterms, ¿por qué? Porque, digamos, esta es la palabra en inglés, internacional. A ver, miramos por acá. International Commerce Terms. Por eso se traduce, digamos, así, términos de negociación internacional. ¿Sí? Esto se debe, digamos, a las palabras en inglés. International Commerce Terms. ¿Vale? Y son reglas de comercio internacional, como muy bien lo dice aquí el texto, y también son términos para acordar responsabilidades. Responsabilidades tanto del exportador como del importador. Como yo les decía, los términos de negociación internacional aplican tanto para exportaciones como para importaciones. Sí, o sea, es exactamente lo mismo. ¿Mm? Entonces, ¿qué nos pueden afectar los términos de negociación internacional? Los costos, las responsabilidades y los contratos internacionales. ¿Sí? Ya vamos a mirar por qué los costos. Las especificaciones de cada derecho y obligación de vendedor y comprador son modificadas cada 10 años. O sea, por eso en la guía aparecen los Incoterms 2010, porque ese programa se montó más o menos hacia mediados del 2019, finalizando 2019, y aún no habían salido los Incoterms, bueno, mejor dicho, 2020 también. Los Incoterms salieron más o menos hacia el 2000, empezando a mediados del 2020. Por eso es que está desactualizado en la plataforma. Pero como yo les indiqué, yo les subí ya la actualización. En el 2010 se dio el último cambio, de hecho para este año se espera la participación de representantes de China y Australia, donde el comercio exterior ha adquirido una gran fuerza. Esos términos de negociación internacional son formulados por la Cámara de Comercio Internacional, ¿sí? Y la Cámara de Comercio Internacional se compone de varios países y este año se espera que para la próxima actualización, que sería en el 2030, ya esté participando, por ejemplo, China y Australia, que han ganado muchísima participación en el tema de comercio exterior.
Entonces, por ejemplo, yo conocí los Incoterms 2000, luego conocí los 2010 y ahora estoy conociendo los 2020. Los tipos de Incoterms 2020. Entonces, mucha atención. Para cualquier medio, digamos, nosotros entendemos y ustedes ya saben que hay medios de transporte, ¿cierto? El medio de transporte marítimo, aéreo, carretero o multimodal. Multimodal es que utiliza varios tipos de transporte. Entonces, para cada medio de transporte hay unos que son específicos. Por ejemplo, para cualquier tipo de transporte o multimodal existen este que se llama EXW, que significa X-Word, ya los vamos a ver un poquito con más calma. FCA, franco transportista, CPT, transporte pagado hasta, SIP, transporte y seguro pagado hasta, DAP, entregado en lugar, DPU, entregado en el lugar descargado, DDP, entregado con derechos pagos. ¿Esos únicamente se utilizan para qué tipo de transporte? Multimodal. ¿Listo? Ahora, los que se utilizan para transporte marítimo. O sea, aquí cuando hablo de multimodal me refiero a que sirven para aéreo, para carretero, para marítimo, ¿verdad? O para los tres combinándolos. Pero esos que están aquí a la derecha solamente se utilizan para transporte marítimo, exclusivamente para transporte marítimo. ¿Cuáles son? FAS, franco al costado del buque, FOB, franco a bordo, CFR, costo y flete, y CIF, costo seguro y flete. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta eso. Los dividimos en dos porque unos aplican para transporte multimodal, todos los medios y modos de transporte, y los que están a la derecha solamente para transporte marítimo. Bueno, pues tengan eso muy claro. Los términos de negociación internacional o Incoterms, como ustedes pueden ver, empiezan todos por una letra. Miren, por ejemplo, este inicia por E, este inicia por F. Estos que están en morados inician por ¿qué? Por C. Los que están en azul inician por D. Y eso tiene una razón. Son el tipo de Incoterm o los términos que existen. Entonces tenemos los términos E, los términos F, los términos C y los términos D. Y los vamos a ver uno a uno. Término C. En los términos E, tengan mucho cuidado con eso que les voy a decir. El vendedor solo tiene el vendedor. ¿Quién es el vendedor? En el caso de ustedes. Nosotros, ¿no? Ustedes que son ¿qué? Exportadores, correcto. Exportadores. El vendedor solo tiene que poner la mercancía en sus instalaciones y a disposición del comprador. ¿Sí? Por ejemplo, alguno de ustedes, se me olvidó, Jamie no es, sí, Jamie Morales, ¿qué eres, no? Se me olvidó tu Sí, nombre. señor. Jamie, bien. Jamie, por ejemplo, ¿qué producto tienes? Panela pulverizada. Panela pulverizada. ¿Dónde está tu fábrica? Bogotá. Bogotá. ¿En qué parte de Bogotá? Hoy no lo hemos establecido, pero Bueno, digamos que está en el sector de la zona franca de, de Fontibón. Digamos que ahí está. okay. Digamos que está ubicada en Fontibón. Zona franca de Fontibón en Bogotá. Listo. Ahí tiene Jamie y su grupo tienen ahí su empresa. Ellos le van a vender. ¿A quién le van a vender finalmente? A España, vamos a exportar a España ahorita. España. Eso significa entonces que el comprador en España o importador en España tiene que venir a Colombia. Digamos que por aquí está España. Por aquí está Colombia. Y el señor que va a comprar la mercancía tiene que hacer todo el proceso de distribución de la mercancía. Ahorita lo vamos a ver un poquito más visible. Porque resulta que Jamie solamente va a vender su producto aquí, en su bodega. ¿Qué significa eso? Que el comprador español tiene que venir hasta la fábrica de Jamie y recoger el producto. El producto obviamente ya está empacado, ya está empacado, sí. Y lo que hace el señor es que coge las cajitas y las sube al camión. ¿Sí? O sea, realmente el esfuerzo aquí para el exportador es muy bajo. Solamente es tener la mercancía lista, encajada, empaquetada,
¿cierto? ¿Para qué? Para que el importador venga, la carga del camión, llega todo el proceso que va de ahí en adelante. ¿Sí? Entonces, es el menor esfuerzo para el exportador y el mayor esfuerzo para el importador. ¿Listo? O sea que eso nos libra, digamos, de costos de exportación y demás. Sí, porque ustedes solamente le dicen al señor importador, mire, la libra de panela vale 10.000 pesos. Sí. ¿Cuántas libras necesita? Necesito 1.000 libras. Perfecto, le vale entonces 100 millones de pesos. Ok. El señor solamente les va a pagar a usted los 100 millones de pesos porque ustedes, obviamente ustedes ya ahí tienen el costo tanto de empaque, de cajas y demás. Ustedes no De tienen que hacer producción. absolutamente nada más. Todo lo Ya. que es transporte de Fontibón, digamos lo que lo van a llevar a España, lo pueden llevar en un barco, digamos que todo lo que tiene que ser el transporte desde Fontibón hasta el puerto de Barranquilla, lo asume ¿quién? El español. Y todos los gastos aduaneros los asume el español. Y el transporte internacional lo asume el español. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Ese es el término. Los términos E básicamente son esos, son los más sencillos. Bueno, luego vienen los términos F. Los términos F son un poquito más complejos, porque aquí el vendedor, sí, alguien me está levantando la mano. Profe, una pregunta en los términos E, se refiere a, o sea, los términos E, los F y todos los que vienen son básicamente las iniciales de los Incoterms que Sí. en los que está. Por ejemplo, es que a mí se me olvidó explicarles acá. Sí, gracias, José. Término E, ¿Sí? en término E solamente existe uno, que es el EXW, que significa en inglés It's Work, que en español significa en fábrica o en el lugar convenido. Normalmente se habla de en fábrica. Por eso lo que te decía Jamie, el señor viene hasta la fábrica y recoge su producto. ¿Listo? Entonces en los términos E solamente existe X-Work, no más. ¿Listo? Ahora vienen los términos F. Esto se caracteriza porque el vendedor, es decir, el exportador, debe entregar la mercancía en el país de origen. ¿El país de origen de ustedes cuál es? Colombia. Colombia. Sí. Tiene que entregarlo en Colombia al transportista principal que es pagado por el comprador. Miren que aquí ya empezamos a mirar costos. Entonces, la mercancía la entrega el exportador en el país de origen, o sea, en Colombia. Sigamos con el ejemplo de Jamie. Jamie lleva su mercancía hacia dónde? Hacia el puerto de Barranquilla porque va hacia, digamos que Sevilla, en España. Entonces Jamie dice, sí señor, yo le llevo mi producto hasta el puerto de Barranquilla. ¿Listo? Sí. La sociedad portuaria de Barranquilla. Hasta ahí lo llevo. Entonces Jamie, ¿qué gastos asume ahí? Pues asume fletes nacionales, asume seguros nacionales. ¿Listo? ¿Solo eso? Eso, sí señora. Profe, una pregunta, ¿cómo así? O sea, en los términos F es básicamente que la mercancía se envía hasta el puerto se manda hasta el puerto de envío para que ya se vaya a otros países. Sí, ¿Es eso? exacto. O sea, sí, claramente. Lo que pasa es que las responsabilidades, los costos, los asume el exportador hasta cierto punto. Por ejemplo, en este caso solamente O sea, asume digamos, nosotros como exportadores nos encargamos de lo nacional. exactamente. Y O sea, los gastos que los gastos que se desde que incurran, sale de la empresa, desde la punto de fábrica hasta la zona portuaria. los gastos que se incurran desde el momento en que sale su producto de la fábrica hasta el puerto que se haya Estipulado para el envío. estipulado para el envío con el importador. ¿Sí? Ok, o Y sea, ustedes ya asumen, y ustedes asumen esos costos y asumen esa responsabilidad. Cuando hablamos de responsabilidad, ¿a qué me refiero? Que si por alguna razón el tractocamión que llevaba la mercancía se volcó y se dañó la mercancía, pues la responsabilidad es de ustedes como exportadores. El importador no tiene nada que ver ahí. Entonces ustedes tendrán que ir a recobrar su póliza de seguro, tendrán que ir a hacer todo el trámite de mirar qué fue lo que pasó, cobrar la póliza, ¿sí? Hacer todo el tema de carga y descarga en el puerto, bueno, en este caso descarga en el puerto de origen,
hacer todo el trámite de exportación, contratar la agencia de carga, contratar el agente transportista, todo eso lo tienen que hacer ustedes. ¿Sí? En los anteriores no, en los anteriores ustedes no hacen absolutamente nada, solamente entregar la mercancía al importador y ya, él asume lo demás. Aquí ustedes ya tienen que tener un poco más de responsabilidad y un poco más de costos. ¿Cuáles son los costos principales? Pues el transporte, el seguro, ¿cierto? Y los gastos de aduana, básicamente. Y también obviamente los gastos de carga y descarga de la mercancía. ¿Listo? Porque el transporte principal lo paga ¿quién? El comprador. O sea, en el momento en que el producto ya está, digamos que por aquí está el puerto, de aquí en adelante la responsabilidad y los costos los asume ¿quién? El importador. De aquí para atrás, el exportador. Porque normalmente la idea es que este es un buque, digamos que esto es un buque, y cuando la mercancía está por aquí en esta partecita, a partir de aquí ya toda la responsabilidad y los costos los asume ¿quién? El importador. Su responsabilidad llega solamente hasta este momento. Ahorita lo vamos a ver más gráfico para que lo entiendan un poco mejor. ¿Cuáles son? Una pregunta, profe. O sea que ahí se va incluido también el costo del envío. Claro, por eso le estoy diciendo, José, que ustedes tienen que pagar el transporte nacional, los fletes. No, pero, o sea, no solamente nacional, sino, o sea, poniéndola en la gráfica que me está poniendo acá, también se paga el costo de llevar la mercancía hasta España. O eso ya No, no. solamente Hasta, lo nacional. hasta aquí llega la responsabilidad y el costo que asume el exportador. Ok, ok. De aquí en adelante, digamos que esta es la frontera colombiana. Bueno, la frontera colombiana no, este es el puerto, ¿sí? De aquí en adelante, los costos de transporte o de fletes y de seguros internacionales los asume el importador, ¿sí? O sea, en ese Ok. término, solamente usted como exportador tiene que asumir costos de transporte internacional, de transporte nacional, seguros nacionales y los gastos de aduana que se presenten y de carga y de descarga de la mercancía. ¿Listo? Listo, listo. Una Sí, vez sí. el producto, la mercancía está en el puerto, ¿sí? En el que hayan acordado con el importador, a partir de ahí los gastos corren por cuenta de quién? Del importador. ¿Listo? ¿Cuáles son los términos F? Entonces son estos tres. FCA significa Free Carrier o franco transportista. FAS, acrónimo de Free Alongside Ship, que significa franco al costado del buque. Franco al costado del buque. ¿Listo? Y FOB, que es uno de los más utilizados y normalmente es el que más utilizan los exportadores colombianos, que significa Free on Board o franco a bordo. ¿Listo? La mayoría de las exportaciones, como les indicaba yo, se hacen por medio de este Incoterm. Free on board. Free on board. ¿Listo? Franco a bordo del buque. Entonces, esos son los tres términos los términos F, mejor dicho, son los tres Incoterms. Esos son los tres Incoterms de los términos F. ¿Listo? Hasta ahí, claro. Vamos con el siguiente, los términos C. En los términos C, el vendedor, o sea, el exportador, contrata y asume los costos de transporte principal, pero no el riesgo o pérdida o daño. ¿Listo? Que será por cuenta del comprador desde el momento en que se realiza la entrega del primer transportista en el país de origen. Entonces, dice, el vendedor contrata y asume los costos de transporte principal. O sea, ustedes, sigamos con el ejemplo de Jamie Alexa. Ella lleva su mercancía desde su fábrica en Fontibón hasta el puerto de Barranquilla. ¿Quién asume los gastos de transporte nacional? ¿Jamie o el importador Ella, español? Jamie. Jamie, listo, perfecto, claro. Ahora,
Una vez el producto, la mercancía esté en el buque, ¿cierto? Una vez esté en el buque, ¿quién asume los gastos de transporte principal? Cuando hablamos de transporte principal nos referimos al transporte internacional. Entonces, ¿quién asume los gastos de transporte internacional o el transporte principal? Jamie también, ¿no? Jamie también, hasta el puerto en que se haya acordado. Ujú, sí, Entonces el señor español le dice, me lo tiene que traer al puerto de Madrid. sí. No, de Entonces, Madrid no. no, en Sevilla. De Sevilla, sí. Entonces, tiene que llegar el barco o el buque hasta Sevilla y los gastos los tiene que haber asumido ¿quién? La export, El que compra, el ¿no? export, no. El Los, mismo, o sea, yo misma. mira lo que dice acá, los costos de transporte principal, Sí. costos de transporte principal, los asume ¿quién? El vendedor. El vendedor. O sea, ustedes. O Sí. sea que ustedes pagan transporte nacional, seguro nacional, pagan transporte internacional, ¿cierto? Ah, ok, sí, 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 sí. También, o sea, hasta el puerto de destino. ¿Listo? Sí. Sí. Entonces, así funciona. Ahora dice, pero asume los costos de transporte principal, pero no el riesgo por pérdida o daño. ¿Eso qué significa? Que si ustedes no asumen el riesgo por pérdida o daño, ¿quién tiene que pagar entonces la póliza de seguro del transporte internacional? El El importador. compañero. El importador tiene que pagar la póliza de seguro. O sea, ustedes solamente pagan transporte internacional más transporte nacional más seguro nacional y pagan transporte internacional, pero no la póliza, porque se la paga el importador. ¿Listo? Por eso aquí dice Ok. que será por cuenta del comprador desde el momento en que se realiza la entrega al primer transportista. O sea, en el momento en que la mercancía se paga, se sube al buque, allí ya la responsabilidad como tal la asume quién? El importador. Ustedes pagan el transporte, pero quien asume la responsabilidad y quien compra la póliza es el importador. ¿Listo? Ok, ¿Cuáles profe, son? Sí, una pregunta los términos estos Incoterms son absolutamente utilizados por todos o sea, por todas las empresas que exporten y que y las que importen. importen Sí. O productos. sea, a nivel A internacional. nivel internacional, este es el lenguaje común. Usted no Sí, puede exacto, o llegar, sea, es como una regla, o sea, lo utilizan sí, siempre o se sí, puede hablar. siempre. Ah, ok, Siempre y cuando obviamente pues sea un negocio legal, ¿no? sí, Claro. Obviamente si está por debajo de $10,000, usted lo puede hacer de forma personal, es decir, digamos, el contrato que usted vaya a hacer, la venta de la mercancía está por debajo de $10,000, usted lo puede hacer usted de forma personal, no necesita contratar ningún transportista, ninguna agencia de aduanas, ¿cierto? Lo puede hacer de otra sí. manera. Pero ya si estamos hablando de $10,000 en adelante, tiene que manejar la agencia de aduanas, manejar la agencia de carga. Ellos le hacen absolutamente todo la gestión. ¿Listo? Yo lo Ok, digo por ahí ya. conocimiento propio porque yo trabajé en una agencia de carga. En ese momento era una sociedad de intermediación aduanera, las CIAs, que hacen todo el trámite de contratar el transporte, de hacer todo el trámite con la DIAN, ¿cierto? De hacer la declaración de exportación o el DEX, que se llama así, declaración de exportación, de si es necesario sacar permisos, saca los permisos. O sea, es decir, las agencias de aduanas realmente son muy buenas y ayudan mucho a los exportadores. ¿Listo? Pero digamos que José dice, no es que yo voy a exportar unas sillas, pero esas sillas no superan los $10,000. Ah, usted los puede enviar entonces por DHL como una carga normal. O va a importar unos radios de China, los puede importar como una carga normal. Paga un flete normal. ¿Sí? Entonces, estos aplican para ya cuando estamos hablando de negocios grandes, ¿no? No es que ustedes vayan a importar, no sé, $1,000 de China y se van a poner a hacer eso. No aplicaría para eso. ¿Listo? Ok, Entonces, ok, listo. los términos C, pues, son estos. CFR, que significa Cost and Freight, que significa costo y flete. CIF, que es otro de los que más se utilizan a nivel también internacional, tanto para exportación como para importación.
que significa Cost, Insurance and Freight, que es costo, seguro y flete. ¿Por qué? Porque son los costos que se asumen, el costo, el seguro y el flete. CPT, Carrier Paid To, que significa transporte pagado hasta. Y el CIP, que significa Carriers and Insurance Paid To, que significa transporte y seguro pagado hasta. ¿Listo? Esos son los 5 terms de los términos C. Ahora vienen los términos D. Los términos D son otro tipo de Incoterms, en donde ya básicamente se hace casi que el exportador hace todo el proceso. Aquí podríamos decir que es para aquellos que son muy avesados en el tema, que ya conocen bastante el tema del comercio exterior. Entonces, el vendedor, o sea, ustedes como exportadores, asume más responsabilidad, soportando los gastos y riesgos para llevar la mercancía al punto de destino convenido. Entonces el señor allá en Sevilla le dice, por favor Jamie, tráigame, si es tan amable, la mercancía hasta la ciudad de Sevilla. Jamie le dice, sí señor, perfecto, yo le llevo la mercancía. Entonces Jamie, ¿qué paga? Flete y seguro nacional, flete y seguro internacional y asume todos los costos de aduanas. ¿Listo? Entonces, son los únicos términos en los que la entrega del vendedor al comprador, es decir, del exportador al importador, se realiza en el país de destino. Lo que les decía, Jamie se compromete a llevarle el producto al español hasta Sevilla. O de pronto el señor en Sevilla le dice, no, déjemelo en el puerto, hágame todo el trámite de importación y ahí yo recojo la mercancía y la llevo hasta mi fábrica. También puede ser así. Pero entonces miren que aquí ya en los términos de se hace casi que todo el proceso de transporte nacional e internacional. Inclusive se hace, si también se acuerda de esa manera, el transporte en el lugar de qué, de destino, en el transporte, digamos, de transporte por carretera, puede ser, allá en el lugar de destino. Obviamente los costos aquí es más alto. Entonces, si por ejemplo, aquí yo le digo a mi comprador, mire, le voy a vender la libra de panela y el costo de la libra de panela es de $10. Un ejemplo. Euros. Bueno, es que normalmente los negocios se hacen en dólares, ¿no? Así sea en Ok. Europa. Independientemente sea para... Así sea en Europa, normalmente siempre se factura en dólares. Ok, listo. Entonces, por ejemplo, aquí Jamie le dice, mire, en términos C, la libra le salen $10. ¿Qué pasaría en términos F? ¿Le saldrían los mismos $10 o se incrementa? ¿Cómo, profe? Jamie le dice al español, mire, si usted me compra una libra, o mejor dicho, le voy a cobrar una libra de panela en $10,000. Si usted me compra la panela en un término E, que sería export, le cobraría yo, o Jamie le dice, le cobraría $10 por paquete, $10 por libra. ¿Sí? Pongamos como referencia $10 por libra. Jamie le dice, listo, perfecto. Ahora, si el señor importador en España le dice, no, mejor véndamelos en un término F, por ejemplo en FOB, ¿cuánto costaría? ¿Qué precio ustedes le pondrían? Sale más caro. ¿El mismo o cuánto? No, No, se más tiene un caro. valor. O sea, se le agrega más el valor. Entonces el producto Más ya... alto. Claro, porque si aquí estamos hablando de que son 10 y que aquí Jamie se está ganando, digamos, el costo para Jamie es de 8 Y la Do- ganancia es de 2. y la utilidad para ella es de $2. Bueno, lo tenía. Es un ejemplo, ¿no? Sí. Ella se estaría ganando por cada libra vendida $2. Aquí, obviamente, ella ya sabe que su base es Son de $10. $10. O sea, ella no lo puede vender más porque esa es la utilidad que ella va a obtener van a ser $2. Pero obviamente aquí ella le tiene que sumar todos los costos adicionales. Asumamos que estos son más, ¿no? Entonces, ella le tiene que sumar los costos de transporte y de flete y de gastos de aduana. Digamos que sumen eso por cada libra $2. ¿Qué significa eso? Que Jamie le estaría vendiendo al señor español la libra de panela por $12. ¿Listo? En CIF, entonces ya sabemos que no pueden ser, ya sabemos que Jamie tiene $10 de utilidad, bueno, de su precio base, pero hay que sumarle $2 de costos nacionales más Nacional. $3 de costos internacionales.
¿Eso qué significa? Que Jamie le va a vender en $15 por libra al La señor, libra. al señor español. Y si el señor español le dice, no, tráigamelo mejor hasta aquí, evíteme todo ese trabajo. Jamie le dice, perfecto, sí señor. Tiene un costo para ella de $10, donde se va a ganar $2 por cada libra, más 2 de transporte nacional y, flete, y seguro nacional, más 3 de transporte internacional, más uno de transporte allá en España. Entonces Jamie le dice, sí señor, el costo es de ¿cuánto? $16 por libra. ¿Se dan cuenta que cómo van cambiando los costos? ¿Por qué? Porque estamos asumiendo unos costos adicionales. Pero obviamente aquí ya deben tener ustedes claro cuál es la utilidad. ¿Sí? Como hicimos el ejemplo acá. Jamie sabe que su costo por libra es de $8, pero ella se va a ganar por cada libra el 20%, es decir, $2. Y así ustedes tienen que ir sumando los gastos para poderle dar un precio, una cotización a su comprador allá, en el caso de Jamie en España. ¿Listo? ¿Es claro? Sí, profe. Sí, señor. Yo sé que es un poquito complejo entenderlo, pero eso es cuestión de cogerle el ritmo a esto ya. ¿Cuáles son los incoterms de los términos de? Tenemos DAP, que significa Delivered at Place, entregado en el lugar. DPU, que significa Delivered at Place Unload, entregado en el lugar descargado. Y DDP, que significa Delivered Duty Paid, entregado con derechos pagados. ¿Sí? Lugar de destino convenido. Esos son los tres incoterms para el término D. Ahora, miremos esta gráfica. ¿Sí la pueden ver bien? ¿Se ve bien? Sí. Sí. Listo. Sí, señor. Entonces miremos si aquí la raya, bueno, no sé cómo la ven ustedes, si la ven azul o la ven verde, son los costos y los riesgos del vendedor. Y la raya roja son los costos y riesgos del comprador. Comprador. Entonces miren, que aquí aparecen unos elementos en la parte superior que son claves. Aparece el embalaje y la verificación de la mercancía, la carga de la mercancía, el transporte de la mercancía. Todos estos son los elementos que realmente uno tiene en cuenta para hacer una cotización. Trámite de exportación, lo que les decía. La carga en puerto de origen, el flete principal o internacional. Descarga en puerto de destino. Trámite de exportación, transporte hasta el destino, descarga en el destino. ¿Sí? Entonces, miren, país de origen por este lado, hasta acá, y país de destino por este lado, de aquí en adelante. ¿Listo? El término ex-work, que significa que en fábrica. Miren que el costo para el exportador es mínimo, porque él solamente se ocupa de qué? Del embalaje de la mercancía, no más. ¿Cierto? No más, miren. ¿Qué es esto? Me daña todo el documento. Miren, Export solamente se ocupa en cuanto a costo de qué? Embalaje y verificación de la mercancía. No más, tener la mercancía lista para entregársela al importador. Y el riesgo es mínimo, porque es que ¿qué riesgo van a asumir ustedes? Solamente es tener la mercancía allí en su fábrica. En tanto que el importador asume todo el riesgo y todos los costos. Tiene que asumir el riesgo, el costo de qué? De la carga de la mercancía al camión, que el camión lleve la mercancía al puerto, asumir todos los trámites de exportación, subir la mercancía al buque, pagar el transporte internacional, descargar la mercancía en el puerto de destino, hacer el trámite de importación allá. Aquí es una equivocación, no es de exportación, sino de importación, allá en el puerto de destino. Hacer el transporte desde el puerto de destino hacia su fábrica y descargar la mercancía en su fábrica. ¿Sí? Y los riesgos pues son todos, obviamente. Miren todo el riesgo que él asume. Asume el riesgo del transporte nacional en el país de origen y asume el riesgo del transporte principal en el tránsito internacional y asume el riesgo del transporte ya cuando esté allá en el país de él, en su transporte nacional. ¿Sí? Miren el FCA. El FCA, ¿qué es lo que pasa con este? Miren, el vendedor asume hasta cierto punto trámites de exportación, los costos, o sea, paga embalaje, la carga, el transporte nacional y los trámites de exportación. Y hasta ahí también llega ¿qué? El riesgo, ¿cierto?
Hasta ahí llega el riesgo. Y de ahí en adelante, ¿qué pasa? El importador asume los costos y los riesgos. O sea que una vez la mercancía esté en el puerto, ni siquiera en el buque, en el puerto, la responsabilidad la asume ¿quién? El importador, así como los riesgos. CPT pasa casi que lo mismo, simplemente que en CPT el costo, en cuanto al costo, en CPT este señor paga casi que el transporte, lo que aprendimos, ¿no? Paga el transporte nacional y el transporte internacional. Miren que aquí, cuando una vez se descarga la mercancía del buque, hasta ahí llegó ¿qué? El costo. De ahí en adelante el costo lo asume ¿quién? El importador. Y en el tema del riesgo, pues el riesgo sí va desde el momento en que la carga se sube, ¿a dónde? Al transporte principal, ¿cierto? Y allí ya tiene que asumir la responsabilidad ¿quién? El importador. Sí, pasa casi que lo mismo con la anterior. Miren que aquí él asume unos costos que van hasta el momento en que la mercancía es descargada del buque en el país de destino, y aquí asume en cuanto al tema del riesgo, asume un riesgo hasta el momento en que la mercancía es subida al barco en el puerto de origen, y asume un seguro. ¿Cuál seguro? El vendedor, lo que les decía, asume un seguro, él compra el seguro, ¿cierto? Del transporte nacional, del transporte principal, hasta el momento en que la mercancía es descargada en el puerto de destino. DAP. En DAP miren que asume el señor exportador la responsabilidad y los riesgos y los costos hasta el momento en que la mercancía es descargada en el puerto de ¿qué? De destino. De ahí en adelante los asume ¿quién? El importador. Lo mismo pasa con DPU, ¿sí? Simplemente que en DPU, aquí el riesgo y el costo lo asume en el país de origen también el exportador. Ahora, DDP. En DDP miren que prácticamente, si hacemos una comparación de términos de negociación, ustedes me van a decir que el DDP se parece a ¿cuál? ¿A cuál se parece el DDP? Se Al parece al primero, pero al revés. Ex-Work. Al contrario. Ex-Work, correcto. Correcto, correcto. Entonces aquí el exportador, miren que usted solamente asume una partecita, no asume ningún riesgo, ¿cierto? No tiene ninguna. Normalmente eso se utiliza para aquellas personas que no tienen ninguna experiencia en el tema de comercio exterior. Y aquí lo utiliza un exportador que es avesado en el tema de comercio exterior, porque prácticamente hace todo el proceso, miren. O sea que para el importador su compra prácticamente sería un ex-Word, ¿no? Sí, o sea, si volteamos la imagen, casi que sería un ex-Word para este señor. ¿Listo? Ahora, perdón. Para el transporte marítimo, esos eran como transporte a nivel, digámoslo, multimodal, ¿no? Y esos son los de transporte marítimo. Miren que en transporte marítimo, miremos solamente FOB, lo que yo les decía, FOB y SIF, que son los que más utilizan. Miren que en FOB, el vendedor asume el costo y el riesgo hasta cierto punto. ¿Hasta dónde? Hasta que el producto esté ¿dónde? En el puerto, listo para ser subido. Mejor dicho, cuando está ya en el buque. Cuando está en el buque, en ese momento, la responsabilidad y el riesgo lo asume ¿quién? El importador. Por ejemplo, resulta que yo soy Jamie va a exportar su panela, llevó su mercancía hasta el puerto de Barranquilla, Sociedad Portuaria de Barranquilla, le cargaron la mercancía, bueno, digamos que la mercancía ya iba paletizada y contenedorizada, descargaron la mercancía del buque, la dejaron en el patio de contenedores, la grúa está haciendo el proceso de carga de el contenedor que lleva 10 toneladas de panela, pero resulta que a la grúa se le toteó una guaya y se cayó la mercancía antes de que ésta subiera al buque o de que traspasara la borda del buque. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién asume la responsabilidad? El exportador. ¿Por El qué? exportador. ¿Por qué? Todavía no está montada en el buque. Correcto, porque la mercancía no está todavía en el buque. Según esta gráfica, lo que nos indica es que la responsabilidad de él va más allá
de ellos. Es decir, una vez el producto, la mercancía está en el buque, la responsabilidad ya pasa a ser del importador, ¿sí? Eso suele pasar mucho en términos de comercio internacional, hay que tener mucho cuidado. Y lo mismo pasa con CIF. Mire que en CIF usted asume los costos, hasta dónde está el puerto de destino, asume un riesgo, como les expliqué, hasta el momento en que la mercancía se sube al buque, y asume el seguro. ¿Mm? Esos son los Incoterms en términos generales. Obviamente esto es una pequeña introducción. Ustedes tienen el material para estudiarlo un poco más, pero la idea era que conocieran un poquito de qué son los Incoterms. Por eso es que ustedes cuando ven estadísticas, ¿sí se han dado cuenta que cuando ustedes ven estadísticas de comercio exterior, ven millones de dólares o miles de dólares en términos FOB o en términos CIF? ¿Sí han visto? ¿Por qué? Porque están hablando de términos de negociación internacional. Entonces, si ustedes les dicen, no, es que las exportaciones de Colombia el año pasado fueron de 100, en aguacates fueron, un ejemplo, $500,000 FOB. ¿Qué significa eso? Que fueron esos envíos que se hicieron de aguacate en términos FOB. Es decir, el costo fue en términos FOB. O pudieron haber sido también en términos CIF. Normalmente las exportaciones en Colombia se hablan de términos FOB, las exportaciones en términos FOB y las importaciones en términos CIF, porque normalmente a los importadores a veces les gusta mucho es que se haga el proceso en CIF, es decir, que les traigan la mercancía prácticamente al puerto de destino. ¿Listo? Ok. Miremos este video rápido. Me indican si lo están escuchando, por favor. No, profe, no lo escuchamos. No, profe, yo no lo escucho. Cuando algo va mal durante una operación comercial, Bajito, profe. ¿quién es el responsable? ¿El exportador? No, ¿El importador? escucha Ay, yo súper, sí lo ¿El escucho transportista? bajito. súper bajito. En el comercio internacional, existe una serie de términos comúnmente. Creo que está igual, profe. Cuando algo va mal durante una operación comercial, ¿quién es el responsable? ¿El exportador? ¿El importador? ¿El transportista? ¿No lo escuchan bien? Ah, profe. Profe, no se escucha. Bueno, espérenme a ver qué hago. Permítanme un momento, a ver, yo miro qué fue lo que pasó acá.